Bienvenidos queridos amigos a tu podcast de Miedos a Millones. El día de hoy tenemos nuestro capítulo número 12 y te quiero contar una historia acerca de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom es una historia que me motivó muchísimo porque se trata de esta chica que está de la Segunda Guerra Mundial, de la época de los nazis, en el año 1930. Y me pareció un ejemplo muy bonito para traértelo. Porque es una chica que pasó por muchas cosas, tenía un muy buen estatus económico, su papá era uno de los joyeros más exitosos de aquella época, en los Países Bajos. En ese momento viene todo este problema con los nazis y ellos empiezan a ayudar a los judíos y a meterlos en centros donde pudieran estar seguros. Llegó un punto donde ya eran tantas personas, cientos de ellas que estaban ayudando, que tuvieron que inclusive meter a algunos en su casa y contrataron hasta un arquitecto para que diseñara como un salón secreto sin que se pudiera ver. Gracias a esto salvaron a cientos de judíos. Pero un día la familia de Corrie fue descubierta gracias a que uno de sus vecinos dio uno de los mensajes. Cuando esto pasa, ellos activan una alarma que tenían en aquella época y logran salvar a los judíos que estaban allí. Se quedaron en el cuarto secreto y solamente se llevan presos a la familia de Corrie, a los 4 hermanos y a sus 2 padres. Cuando esto ocurre, su papá fallece a los 10 días. Su hermano y su hermana los liberan más o menos alrededor de unas semanas más tarde. Pero su hermana Betsy y ella se quedan en uno de los centros de detención más fuertes, donde empezaron supuestamente con 250 mujeres por cada una de las habitaciones y terminaron siendo 2.000 mujeres. Las obligaban a dormir básicamente una con otra, les hacían muchos maltratos, las ponían a caminar desnudas, a trabajar arduamente y a tejer todos los uniformes de todas las personas que estaban en el army a favor de los nazis. Ahora, lo más triste no son todas las humillaciones y todas las cosas que le tocó pasar a Corrie, pero lo más triste es que su hermana a los 3 meses fallece y de una manera muy dolorosa. Sin embargo, una de las últimas palabras que dijo su hermana es que ninguna miseria valía el amor de Dios. Y entre esas cosas también dijo que ella iba a conseguir el amor para poder perdonar. Cuando ella logra salir de allí por un error que hubo unos días más tarde de que falleciera su hermana, ella logra salir y fue milagrosamente. Resulta que sale y empieza de cero. A los 3 días, en ese centro donde ella estaba reclutada, pusieron en una cámara de gas a 50.000 mujeres. 2.200 de ellas murieron instantáneamente. Entonces imagínense todo lo que Corrie tuvo que pasar y todo lo que al mismo tiempo se salvó. Es duro cuando escuchas la historia de ella. Corrie fue una gran conferencista, murió hace unos cuantos años atrás, pero lleva un mensaje muy importante y por eso te la traigo el día de hoy. Porque ella lleva el mensaje del perdón, de cómo perdonar, cómo ese perdón te libera por dentro. Y eso es lo que te quiero hablar. Porque si acabamos de pasar Semana Santa, acabamos de pasar todas estas cosas tan bonitas, vamos a soltar para empezar de cero y hacerlo de manera excelente. Así que, sin más preámbulo, comencemos en tu podcast. Con todas estas cosas que me han pasado desde hace unos cuantos días, desde el accidente, pues creo que me dispersé un poco. Y se volvió a hacer algo que yo hago todos los años cuando viene la época de Semana Santa. En la época de Semana Santa yo agarro estas 4 semanas para... La primera básicamente es hacer una reflexión y aceptación. ¿Qué te quiero decir con esto? En esta semana normalmente yo reflexiono sobre mi situación actual y acepto mis debilidades sin juzgar. Es el primer paso para iniciar cualquier proceso de cambio o de transformación. Y yo me pongo a reflexionar y digo, bueno, qué cosas hice mal, qué cosas no he hecho, qué quería hacer, qué cosas he hecho bien. Acepto las cosas que a lo mejor no salieron como yo quería que salieran. Que esa es una de las cosas que trabajo regularmente. Y continúo.
Pero esa es mi semana 1 normalmente. Y yo te invito a que tú agarres un cuaderno, agarres tu libreta millonaria y empieza con tu semana 1. Vamos a hacer toda la semana juntas, pero empieza con tu semana 1. Reflexiona qué cosas has hecho este año que a lo mejor pudiste haber hecho mejor, que definieron tu situación actual. ¿Qué cosas tienes que aceptar en este momento? Después que las anotes, me gustaría que cogieras, vamos a seguir con tu libreta millonaria y vamos a ir con la semana 2. La semana 2 es muy intensa y te hace referencia mucho a la historia de Corey, porque se trata de la liberación y el perdón. Muchas veces nos pasa que aceptamos las cosas, pero no perdonamos lo sucedido. O mucho peor, no nos perdonamos a nosotros mismos por haber permitido cosas que sucedieron. Porque muchas veces tendemos a pensar que la culpa la tuvo cierta persona, pero si vemos en una situación, mayormente la culpa la tienen las dos personas involucradas o la cantidad de personas involucradas. Una por aceptar, la otra por imponer, o X, Y o Z, cual sea tu situación. Siempre hay una aceptación de eso. Y inconscientemente nosotros podemos tener lo que llamamos ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de culpa propia, y no somos lo suficientemente conscientes de eso. Así que te invito a que en esta semana nos liberemos del resentimiento y del dolor. Vamos a perdonar a otros y, más importante, vamos a perdonarnos a nosotros mismos. El perdón es la clave para sanar y abrir espacio hacia nuevas oportunidades que están esperándote allá afuera. Imagínate que en esta parte me gustaría comentarte, Corey, cuando ella empezó a hacer sus conferencias en 1933, ella va a Múnich a los pocos años y se encuentra con uno de los soldados que estaban dentro del centro donde ella se encontraba con los nazis. Y cuando ella vio eso, ella describe eso como que a ella se le volvió todo a la mente. Ella se recordó cómo se murió su hermana, ella se recordó todas las torturas que vivió. Todo con solo ver a esa persona en una de sus conferencias mientras ella estaba hablando. Y no sé si te ha pasado ese minuto en tu vida que son segundos, pero en tu cabeza tú piensas tantas cosas que es como si fueran horas. Y esa mujer pudo recordar absolutamente todo. Pero en ese momento esa persona se le acerca y le dice: yo soy esta persona, yo estuve en este centro de los nazis y Dios me perdonó y yo quiero saber si tú me puedes perdonar a mí, porque ya yo sé que Dios me perdonó, pero me gustaría saber si tú me podrías perdonar. Imagínense esta situación tan complicada, ¿no? Porque esta persona casualmente había sido la persona que había torturado a su hermana allí todo el tiempo. O sea, era la persona encargada de su hermana. Y aunque él no se acordaba, porque para él, ella y su hermana habían sido un número más, Corey sí se acordaba de todo. Y mientras esta persona le estaba hablando, este hombre le estaba hablando a ella se acordaba de todo. Y ahí viene la decisión más importante de la vida de Corey. Ella se acuerda de las últimas palabras de su hermana, donde le decía: Dios nos va a ayudar a perdonar, no te preocupes. Y casualmente le llega a esta persona justo en ese momento. Corey, el Señor, cuando le dijo eso, le había tendido la mano y por supuesto se quedó unos segundos con esa mano tendida. Pero Corey no vaciló, después de muchos pensamientos en su mente, de estirarle la mano y perdonarlo, entre lágrimas, pero lo perdonó. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas contigo, que tengas un diálogo interno y veas en qué etapas de tu vida has cometido errores contigo mismo y te perdones. Y si es posible y si hay arrepentimiento de las personas con las que pudiste tener algún inconveniente, perdónalos. Si no hay comunicación, tranquilo, igual perdónalos, pero corta la comunicación. Pero perdónate a ti primero también, porque es importante dejar ir las cosas. Entonces eso normalmente lo hago en la segunda semana. La tercera semana es bien interesante. La tercera semana es de acción y empoderamiento.
Y aquí te quiero decir que básicamente esta tercera semana es donde tomamos acciones, decisiones conscientes y nos empoderamos para avanzar hacia nuestras metas, hacia nuestros sueños, no hacia las metas, por favor. La acción constante es la clave para transformar nuestros sueños en realidad. Y esa acción viene después que hay claridad. Por eso es que, fíjate que venimos de la parte de reflexión y aceptación, de una parte de liberación y perdón. Y ahora que ya tenemos esa claridad en nuestras mentes, podemos hacer algo llamado acción masiva. Y esto yo pienso que es muy importante. Me gustaría darte el ejemplo de Thomas Alva Edison. A mí me gusta mucho ver sus experimentos. Creo que ha sido uno de los genios más grandes, aunque no tenía un gran carácter y fue muy odiado por muchas personas y le jugó mal a Tesla. Creo que es un ejemplo a seguir en la parte de los experimentos que hizo. Porque inclusive cuando inventó la bombilla, él tuvo más de 10.000 veces tratando de inventar la bombilla. Y le decían, bueno, pero ¿por qué trataste tanto? Y él dice, yo conseguí 10.000 maneras de no hacerlo correctamente. No fue que me equivoqué, conseguí 10.000 maneras de no hacerlo correctamente hasta que vino la que era la correcta. Y esto quiero decírtelo porque eso se llama acción masiva. Es, aunque no tengas las ganas, aunque no entiendas lo que está sucediendo, darle, insistir hasta que resulte. Y te voy a dar un ejemplo no muy lejano. Esta mañana me acordé de eso y por eso también te quería hablar de ello, porque estaba tratando de subir el libro a Amazon y la portada se me corría para acá, se me corría para allá. Entonces las letras se me corrían y se me volvían a correr y yo sacaba el PDF. ¡Ay, Dios mío! Yo no hallaba qué hacer. O sea, sin mentirte, yo creo que lo intenté más o menos como unas 7 veces. Y decía, bueno, señor, ¿entonces qué? Y después dije, no, ya va. Discúlpame, señor. Tienes toda la razón. Son 7 veces donde estoy perfeccionando mi técnica. Estoy mejorando. Es parte del proceso. Me imaginé la Michelle del futuro y yo dije, oh, espérate. Ella se está tragando de la risa en este momento. O sea, no, yo tengo que continuar, punto. O sea, tengo que continuar. Vamos que lo va a lograr. Hasta que por fin ya logré que me manden la copia del devocional que precisamente te comenté que surgió a raíz del accidente. Entonces, yo quería comentarte esto también, porque vamos a hacer un recap rápido. Semana 1, reflexión y aceptación. Semana 2, el perdón y la liberación. Semana 3, acción masiva y empoderamiento. Vamos con todo, que no nos lo pensemos. Vamos por esa meta, vamos a lograrlo al 100%. Y la semana 4 es bien interesante porque es como Cristo. Yo creo que, y por eso es la idea principal que te traje todo esto el día de hoy. Porque hemos pasado la cuaresma, te deseo unas felices Pascuas. Creo que el ejemplo a seguir más grande que tenemos en la vida es Jesucristo mismo. Creo que es más que evidente el ejemplo que nos ha dado. El cómo después de algo tan duro, cada etapa tan dura de tu vida, cada sufrimiento tan fuerte que pudiste haber pasado, hay una renovación y hay un crecimiento. Y por eso la semana 4 la llamamos renovación y crecimiento continuo. Porque en esta semana renovamos nuestra mentalidad y adoptamos el crecimiento continuo como un estilo de vida. A través de la fe y el esfuerzo constante podemos superar cualquier desafío. Y yo no creo en este momento de mi vida que no exista un emprendedor que no tenga fe. Porque cuando tú te lanzas al vacío a emprender, literalmente es como si te lanzaras de un paracaídas y no sabes qué es lo que va a pasar, pero tú sabes que Dios va a estar contigo, que es tanta esa fe y esa convicción de que tú vas a lograr tu meta, que tú te lanzas, solamente te lanzas y no lo piensas 2 veces. Y pienso que eso es lo que en esta cuaresma me gustaría decirte, este inicio de semana, me gustaría comentarte eso, que eso fue es lo que yo hago normalmente en mis cuaresmas, es lo que hago en mi Semana Santa y es lo que básicamente cada año me renueva. Que yo hago este análisis normalmente durante 4 semanas, tú lo puedes hacer esta semana, puedes anotar
en la parte de la semana 3 de tu acción masiva, puedes anotar cómo tomar acción masiva. Y en la parte 4, en la semana 4, por supuesto que puedes ver y puedes hacer esta introspección dentro de ti. Decir, ok, ¿qué partes oscuras de mi vida he vivido? Pero ¿cómo deseo vivir yo de aquí en adelante? ¿Cuál es ese renacimiento que va a haber en mi vida? Y créeme, que si tú estás viendo este video en este momento, es porque algún cambio, algún renacimiento va a haber en tu vida. Y solamente prepárate para poder ir con todo. Y que esta semana sea una semana llena de muchas bendiciones, mucho amor propio, mucho amor hacia la comunidad. Y que puedas renacer, que puedas sacar esa mejor versión que hay dentro de ti. Y que todos estos pasos te ayuden a llegar a donde tienes que llegar. Te podría dar muchos ejemplos, J.K. Rowling, te podría dar el ejemplo de Nelson Mandela después de 27 años preso, pero creo que te estoy dando el mejor ejemplo de todos, que fue el de Jesús, cuando Él murió en esa cruz por ti, y te hizo una persona, al hacer eso, hizo que fueras una persona que puede llegar a cumplir todo su potencial, a que no hay meta lo suficientemente grande como para que no la puedas realizar. Así que si este video resonó contigo, querido amigo, espero verte la próxima semana. No olvides de suscribirte, de comentar en la partecita de abajo los me gusta y por favor, si este video de repente te llegó a la cabeza alguna persona, algún familiar, algún conocido, un desconocido, alguien que viste una vez en tu vida, pero dijiste, ¿sabes qué? Lo puedo conocer y tengo el número. Mándaselo, envíaselo. Seamos luz en la vida de cada una de las personas que conocemos. Y nos vemos la próxima semana en este tu podcast de Miedos a Millones.